Hola, muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Don Iván Rodríguez y vamos a hablar del tema algoritmos y pseudocódigos, ¿verdad? Y a continuación, pues, les presento a través de estas imágenes, vamos a ir desarrollando lo que es esta temática. Tenemos algoritmos y pseudocódigos en estructuras discretas. Tenemos los tipos de algoritmos en la tabla de contenido, ¿verdad? Lo que es la metodología para la solución de problemas por medio de la computadora, pseudocódigos y conclusiones. Tenemos ahora a continuación lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de pasos organizados y el proceso a seguir para dar solución a un problema específico. Los tipos de algoritmos que tenemos son los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos, los que describen utilizando palabras, y los cuantitativos, aquellos en los cuales se define el proceso por medio de cálculos numéricos. Se pueden representar de manera gráfica con un diagrama de flujo y de forma descriptiva con pseudocódigos. Tenemos aquí un diagrama de flujo. Por ejemplo, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? No. Enchufar la lámpara, sí. ¿Está quemada la ampolleta? Sí. Cambiar la ampolleta. Dice abajo, no. Comprar una nueva lámpara. Los pseudocódigos y diagramas de flujo. Tenemos los pseudocódigos como inicio, levante de bocina, espere de tono, marque el número, espere que contesten, hable con la otra persona y cuelga la bocina, y fin. Y a la parte derecha tenemos el diagrama de flujo como el inicio, levante de bocina, espere tono, marque el número, espere que contesten, hable con la otra persona, cuelgue la bocina y fin. En este caso vemos la estructuración de pseudocódigos al lado izquierdo y tenemos el diagrama de flujo ya estructurado con los pseudocódigos dentro de ella. La metodología para la solución de los problemas por medio de la computadora. Tenemos número 1, la definición del problema, que se enuncia el problema de la forma clara y precisa. Número 2, tenemos el análisis del problema. Una vez comprendido lo que se desea hacer, se define los datos de la entrada, la información que se desea producir, los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Y los diseños de los algoritmos los tenemos programados aquí en esta presentación. Número 1, debe tener un punto de partida o un punto de inicio al momento de desarrollar un diseño de algoritmo. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general y soportar la mayoría de las variantes que se pueden presentar en la definición del problema. Número 4, deben ser finitos en tamaño y en tiempo y ejecución. Codificación. El concepto de codificación es la operación que consiste en escribir la solución del problema de acuerdo a un diagrama de flujo o pseudocódigo de forma detallada en un código reconocible por la computadora. Eso es la codificación, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos la solución del problema de acuerdo al diagrama de flujo, donde vamos a ir estructurando detalladamente, ¿verdad?, los códigos reconocibles por nuestra máquina. La prueba y depuración. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan la complejidad del problema. Se identifican y eliminan los errores a este proceso y se le llama depuración. A eso se le llama depuración, ¿verdad? Los errores que están dentro de la programación, en lo que hacemos nosotros en la computadora, ¿verdad? Depende del desarrollador también que utilicemos, pero ahí es donde vamos a hacer una prueba y depurar todo lo que no esté correcto, todos los errores, todas las fallas. Tenemos la documentación, que es la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. A menudo un programa escrito por una persona es usado por otra, de ahí la documentación sirve de apoyo. En
este caso podemos ver la imagen donde tenemos los documentos, los requisitos del sistema, tenemos los ingenieros de requisitos, requisitos funcionales, requisitos de integración, casos de uso, versión detallada, restricciones técnicas, requisitos no funcionales, EBS o FS, PPT, modelo de negocio a implantar, casos de uso, inversión inicial, requisitos generales, objetivo del negocio. ¿Verdad? En este caso depende de lo que vamos a realizar en la documentación, es la guía, ¿verdad? Y los procedimientos que vamos a hacer y dibujos en el diagrama. Tenemos el mantenimiento. Este lleva a cabo cuando el programa está determinado y se detecta que es necesario hacer algún cambio, ajuste o completación para seguir trabajando de manera correcta, ¿verdad? Siempre hay que estarle haciendo un mantenimiento para que saber de que está trabajando correctamente, ¿verdad? Y si necesita hacerle algunos ajustes, pues se detallan. También tenemos los datos. Un dato puede ser un carácter sencillo como B, un valor entero como 40. El tipo de dato determina el conjunto de valores que puede tomar una variable en el tiempo. Tenemos los tipos de datos, los simples. Dentro de los simples se encuentran los numéricos, los lógicos y los alfanuméricos. Dentro de los estructurados tenemos los arreglos, que van los vectores y las matrices, los registros de archivos y apuntadores. Tenemos tipos de datos simples. Tipos de datos simples sin estructura en pseudocódigo. Predefinidos estándares numéricos, entero, real, lógico, carácter, definidos por el programador, no estándares, subrangos y enumerados. En expresiones tenemos que A más por B más 3 entre C. Cada expresión adquiere un valor que se determina tomando los valores de las variables y constantes implicadas, además de la ejecución de las operaciones indicadas. Una expresión consta de operadores y operandos y se clasifican según sea el tipo de datos que se manipulan. Tipos de expresiones: las aritméticas, las relacionales, y las lógicas. Tenemos los operadores. Son los elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y con constantes. Los operadores aritméticos, tenemos aquí los operadores y el nombre de la suma. El ejemplo igual más 10 más 5, el resultado es 15, menos, que es el operador aritmético de la resta. El de negación, ¿verdad? Tenemos el asterisco, que es de multiplicación, la pleca, que es de división, y el de porcentaje, y el de exponenciación. Y esto podemos ver los ejemplos ahí claros y los resultados que nos brinda, ¿verdad? Lo que es la operación aritmética. Tenemos los operadores de relaciones o relacionales. Dentro de los operadores tenemos, ¿verdad?, el igual que, el diferente a, menor que, mayor que, menor igual o que, mayor o igual que. En ejemplos tenemos hola, lola. Aquí tenemos las abreviaciones de acuerdo al ejemplo de la operación y los resultados falso, verdadero, verdadero. Ahí podemos verlo a través del cuadro y tener, ¿verdad?, amplios aspectos para poder desarrollarlo. En los operadores lógicos también tenemos los variables y los estados, ¿verdad? Aquí podemos observar en esta tabla la AND y OR, los variables y estados de cada uno, ¿verdad?, de esta simbología. Podemos verlos ahí de esa manera y detallarlos al momento de hacer los operadores lógicos. Tenemos los identificadores. Los identificadores representan los datos de un programa. Constantes, variables, tipo de datos. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora, que nos permite el acceso a su contenido. Ejemplo de identificadores: tenemos ahí los válidos, los no válidos y la razón. En este caso tenemos x igual al número, 4 números y primer carácter numérico. Tenemos y2, x, carácter ilegal, suma, ¿verdad? Pleca 1, orden, guión no, carácter ilegal. Tenemos también un guión, la t, guión bajo, índice lis, espacio ilegal, tabla número, y no se admiten tildes en esta parte de abajo del cuadro, los identificadores. Tenemos los constantes y variables. Los constantes es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa, y la variable sí, porque por eso es constante, ¿verdad? Es algo que no tiene cambios dentro
de la ejecución del programa que se está desarrollando, y la variable sí es un espacio reservado en memoria que permite almacenar un dato temporalmente y puede cambiar durante la ejecución. O sea que la variable sí puede tener cambios, ¿verdad? Puede tener cambios y puede hacerlo durante el momento que se esté desarrollando o ejecutando. Aquí podemos ver alguna imagen donde observamos cómo va el proceso, las constantes y las variables. Tenemos el diagrama de flujo, la simbología, tenemos el símbolo de la flecha de flujo, tenemos el subproceso, que es otro símbolo, tenemos comentario o anotación dentro de esas llaves, y documentos e impresoras en el otro símbolo, inicio, finalización y salida en pantalla. Tenemos proceso, datos de entrada y salida, decisión, referencia en página y referencia en otra página. Y dentro de la simbología de lo que es el diagrama de flujo. Las estructuras algorítmicas son grupos de trabajo que permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos lleven a la solución de los problemas. La estructura secuencial tenemos las que hablábamos al inicio, que es el inicio, valga la redundancia, acción número 1, acción número 2, acción número 3 y el fin. Dentro de la estructura condicional tenemos las simples, que es sí, condición, entonces, acción, entre paréntesis, es, fin, guión, sí. Las dobles, sí, condición, entonces, acción, es, entre paréntesis, sí, no, fin, guión, sí. Sí y condición, ¿verdad? Tenemos también múltiples, que también es lo mismo, sí, entonces, acción, es, entre paréntesis, sí, no, sí, condición, entonces, acción, es, ¿verdad? Y así varias condiciones. Tenemos las estructuras cíclicas. Leer 10 números e imprimir solamente los números positivos. Inicio, hacer para n igual a 1 a 19, leer números, sin número, ¿verdad? 0, entonces imprimir un número fin, guión sí, fin, guión para, fin. Y aquí podemos observar un procedimiento del proceso que dice proceso sin título, escribir la cantidad de notas, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo el desarrollo de esta estructura, que es una estructura cíclica. Vemos los arreglos. El arreglo es una estructura de los datos que almacena bajo el mismo nombre de variable, con una colección de datos del mismo tipo. Tipos de arreglos: número 1, los vectores unidimensionales, y la matriz, que es el número 2, y los bidimensionales. Ahí tenemos vector 5, vector 10, vector 15. Tenemos posiciones y los elementos. Y dentro de los elementos podemos ver la matriz, columna 1, 2 y 3, y las filas, 3 filas, ¿verdad? Como ejemplo tenemos esta presentación plasmada con los arreglos. Así que muchas gracias por su atención. Saludos, Rico.